Mi nieto me llamó desde la comisaría con una voz que no era la suya, una voz sin infancia, como si alguien hubiera apagado la luz detrás de sus ojos, y cuando dijo, abuela, no me dejes aquí, entendí que ya no bastaba con quererlo, que iba a tener que pelear por él como se pelea por el aire. Afuera llovía con esa paciencia cruel de las cosas que no sienten, y yo apreté el teléfono contra la oreja hasta que me dolió el cartílago, porque de fondo escuché un golpe seco, un portazo, una carcajada de hombre cansado y luego la palabra que me abrió una herida vieja. Madrastra. Mi hijo Julián siempre me corrigió cuando yo decía madrastra, con acento de cuento, como si el peligro pudiera conjurarse con gramática, y ahora esa mujer, Clara, era un nombre que flotaba en la comisaría como perfume caro, como algo que no debería estar allí pero mandaba igual. El agente que tomó la llamada me habló con ese tono administrativo con el que se defiende la distancia, me dijo que el chico estaba alterado, que la señora que lo acompañaba estaba muy preocupada, y yo supe que Clara ya había llegado primero al relato, siempre llegaba primero, siempre se sentaba en la cabecera invisible de cualquier mesa, incluso cuando no estaba. Voy para allá, dije, y no pedí permiso, porque hay palabras que son llaves y hay palabras que son cadenas, y esa noche yo iba a buscar llaves. Conduje bajo la lluvia con los limpiaparabrisas marcando un compás de guerra, recordando sin querer el primer día que vi a Mateo, tan pequeño que cabía en el hueco del codo, y la primera vez que vi a Clara, tan perfecta que parecía diseñada para una foto, con su risa blanca y sus uñas impecables, diciendo que ella, por fin traería orden a la vida de mi hijo, como si Julián fuera un cuarto desordenado y no un hombre con cicatrices propias. En la comisaría olía a café recalentado y a goma mojada, y Mateo estaba sentado con una manta gris sobre los hombros, los labios partidos, una marca violeta en el pómulo que no era sombra sino mapa, y en cuanto me vio se puso de pie con la desesperación de quien teme que lo vuelvan a borrar. Lo abracé sin preguntar nada, y en su cuello sentí el temblor de una respiración que se rompe por dentro, y le susurré, estoy aquí, como si fuera un conjuro, pero el conjuro se estrelló contra la voz dulce de Clara a mi espalda. Elena, gracias a Dios llegaste, esto es terrible, él está, tú sabes, él se pone así, se presentó como si no nos conociéramos, como si yo fuera la visitante y ella la dueña de la situación, y detrás de ella apareció Julián, mi hijo, con la camisa arrugada, ojos rojos de sueño y de esa fe obstinada que tenía en la mujer que le besaba la frente y le decía qué pensar. Mamá, ¿qué haces? Me preguntó como si yo fuera la intrusa en la vida de mi propio nieto, y Clara apretó su brazo con una ternura ensayada, la misma presión con la que se aprietan los bordes de una herida para que no sangre en público. El agente nos condujo a una oficina y Clara empezó a hablar antes de que yo pudiera abrir la boca. Habló de crisis, de conducta desafiante, de que Mateo se golpeó solo contra la puerta, de que ella solo intentó detenerlo, y yo vi cómo mi hijo asentía, cansado y agradecido de que alguien le ofreciera una explicación simple. Mateo me miró con un pánico seco y dijo, abuela, no fue así, pero Clara ya había puesto una mano sobre su hombro como se pone una tapa, y el agente anotó algo sin levantar la vista. Entonces, por primera vez, yo hice lo que durante años me había prohibido para no complicar. Miré a Julián a los ojos y le dije despacio, con mi voz de madre que ya no pide, mira la cara de tu hijo. Julián parpadeó, como si esa cara fuera un idioma extranjero, y Clara soltó un suspiro teatral, un sonido diseñado para que el mundo la compadeciera. Mamá, no empieces, dijo él, y con esas dos palabras me expulsó de la verdad como se expulsa a alguien de una casa. Entendí ahí que mi batalla no sería solo contra Clara, sino contra la comodidad de mi hijo, contra su necesidad de creer que su hogar era seguro aunque tuviera sangre en las paredes. Pedí hablar con el médico forense, pedí una constancia, pedí que se registraran las lesiones. Y Clara sonrió con la calma de quien ya firmó los papeles antes de llegar. Por supuesto, todo lo que sea necesario, nosotros no tenemos nada que ocultar, dijo, y la frase se me clavó en la nuca, porque la gente que repite nada que ocultar suele estar construyendo un sótano. Cuando por fin pude llevarme a Mateo conmigo esa noche, porque la gente dijo que tal vez lo mejor era que descansara con la abuela, Clara me besó la mejilla como si fuéramos familia de verdad y me susurró al oído, sin que Julián la oyera. No te metas donde no te llaman, Elena, te vas a arrepentir. Su aliento olía a menta y amenaza, y yo pensé en todas las veces que había confundido perfume con cariño. En mi casa, Mateo se duchó con la puerta del baño cerrada con llave, y yo esperé sentada en él. Pasillo como se espera fuera de un quirófano, oyendo el agua caer y preguntándome cuántas cosas se podían limpiar con agua y cuántas solo con fuego. Cuando salió, con el pelo pegado a la frente, me mostró la espalda, líneas rojizas, como si alguien le hubiera dibujado un castigo, y me dijo que Clara lo había empujado contra la esquina de la mesa,
que luego le había pegado con el cinturón de Julián mientras le repetía que era un ingrato y que nadie te va a creer. Papá estaba ahí, dijo, y esa frase me rompió en dos, porque yo había criado a un hombre que sabía distinguir el dolor de una excusa, o eso creía. Esa madrugada, mientras Mateo dormía en mi sofá con un peluche viejo que yo guardaba desde que era bebé, yo revisé mi teléfono como si fuera un arma, mensajes de Clara, audios, llamadas perdidas de Julián, y entre todo encontré algo pequeño, una nota de voz de Mateo enviada semanas antes que yo no había escuchado porque estaba cocinando, porque estaba ocupada, porque el mundo siempre encuentra la forma de distraernos de lo importante. La escuché con los dedos helados. Abuela, si algún día te llamo y te digo lo del paraguas rojo, ven rápido, y al fondo se oía la voz de Clara diciendo, ¿con quién hablas? Y un golpe, y luego silencio. El paraguas rojo era un código, una llave que mi nieto había fabricado con miedo, y yo la había dejado oxidarse sin darme cuenta. Al amanecer fui a ver a una abogada que me recomendó una amiga del mercado, una mujer llamada Fátima que llevaba el pelo recogido como si cada hebra fuera un argumento. Fátima me escuchó sin interrumpir, me miró los nudillos blancos de apretar el bolso, y me dijo lo que yo no quería oír. La señora ya está construyendo un caso contra usted, me mostró. En la pantalla de su computadora, un correo que le había llegado de un colega del juzgado de familia, una advertencia informal. Clara había solicitado una medida de restricción preventiva, alegando que yo hostigaba y manipulaba al niño, que yo intentaba separar al menor de su padre, y había adjuntado un paquete de pruebas. Capturas de pantalla de mensajes míos a Julián fuera de contexto, en los que yo decía, abre los ojos y sálvalo, como si fueran amenazas. Fotos de Mateo llorando en mi casa, como si yo lo hubiera provocado. Incluso un informe psicológico de un tal doctor Soria que hablaba de tendencias delirantes en la figura materna del padre, o sea, yo, sin haberme visto jamás. ¿Cómo puede decir eso?, pregunté, y Fátima se encogió de hombros con una rabia profesional. Puede decirlo porque alguien le paga para decirlo, y porque su hijo firma lo que le ponen delante. Salí del despacho con el estómago en una caja, comprendiendo que Clara no solo golpeaba, también archivaba, etiquetaba, anticipaba, y que la violencia más eficaz era la que te dejaba sin voz. Ese mismo día, Julián llegó a mi puerta con los ojos endurecidos, acompañado por Clara y por un hombre con chaleco de servicios sociales. Mamá, vengo por Mateo, dijo, y yo vi en su mano una carpeta azul, como si la paternidad se demostrara por color de archivo. Clara se quedó detrás, mirando mi sala como quien inspecciona un inmueble. Mateo se aferró a mi cintura, y el trabajador social habló de protocolos, de reunificación, de no obstaculizar, y yo sentí que la realidad se volvía un pasillo estrecho donde todas las puertas se cerraban hacia adentro. Quise mostrar las marcas, quise poner la nota de voz, quise gritar, pero Clara ya tenía la cara de víctima, y Julián ya tenía la mente agotada, y el sistema tiene hambre de calma, no de verdad. Por favor, mamá, insistió Julián, no me obligues a hacer esto difícil, como si lo difícil fuera para él, no para el niño. Esa tarde se lo llevaron, y la puerta quedó vibrando con el eco de su llanto, y yo comprendí que el dossier de Clara no era un montón de papeles, era una jaula construida con palabras. Abuela invasiva, niño problemático, padre inocente, madrastra sacrificada. Pasé los días siguientes reuniendo lo que Clara no podía controlar, hechos. Fui al edificio de Julián y hablé con la vecina del tercero, una mujer que olía a sopa y a miedo, y que al principio dijo, yo no me meto, pero cuando le mencioné a Mateo, bajó la voz, he oído gritos, admitió, y golpes, como muebles moviéndose. Le pedí si había cámara en el pasillo, y me dijo que su hijo había puesto una mirilla con grabación por los robos. Esa noche me mandó un vídeo donde se veía a Clara arrastrando a Mateo del brazo, él intentando soltarse, y luego la puerta cerrándose de golpe. No se veía el golpe, pero se veía el tirón, se veía el gesto de ella, esa forma de agarrar que no es cuidado sino propiedad. Con eso, Fátima pidió medidas cautelares y un examen médico independiente, pero Clara se movía rápido. Presentó una denuncia penal contra mí por tentativa de sustracción de menor, afirmando que yo había adoctrinado al niño para mentir. De pronto, yo era la sospechosa, y cada vez que salía a comprar pan sentía que la calle me miraba como si llevara una etiqueta pegada en la frente. En la comisaría, el mismo agente de la primera noche me habló con frialdad nueva, como si yo hubiera cambiado de forma. Señora, necesitamos que venga a declarar, dijo. Y yo pensé en lo fácil que es que la palabra abuela se convierta en amenaza cuando alguien imprime suficiente tinta. La baja llegó una mañana en que Fátima me llamó para decir que el juez había concedido provisionalmente la restricción. Yo no podía acercarme a Mateo ni a la casa de Julián, y la decisión citaba, con solemnidad absurda,
el informe del doctor Soria, como si la tinta de un desconocido pesara más que los hematomas de un niño. Me senté en la cocina y lloré sin sonido, porque llorar con sonido habría despertado la rabia, y yo necesitaba la rabia despierta pero obediente. Fue entonces cuando recordé algo que Clara no sabía, que el orden que ella decía traer a la vida de Julián lo había construido, piedra por piedra, la familia antes de ella, y que muchas de esas piedras llevaban mi nombre aunque nadie lo recordara. Mi marido, antes de morir, me había dejado la casa donde vivía Julián, no como regalo romántico, sino como protección. Un usufructo a mi favor y un fideicomiso simple para Mateo, por si algún día mi hijo se perdía. Julián jamás leyó los papeles con atención, le daba pereza, y Clara, que creía saberlo todo, solo había visto una copia incompleta. Además, yo era cotitular de una cuenta antigua de ahorros que Julián usaba desde joven, una cuenta que él consideraba suya, porque yo nunca metí mano, y Clara había empezado a mover dinero desde allí para ponerlo a trabajar. Si Clara quería control, yo tenía la llave del cofre donde se guardaba el control, y ahora esa llave pesaba como una culpa y como una esperanza. Fátima me advirtió, no use el dinero como arma contra su hijo, y yo le respondí, no es arma, es prueba. Pedimos extractos bancarios, buscamos transferencias, y descubrimos pagos al doctor Soria, pagos a una empresa de seguridad que Clara decía no necesitar, compras de artículos caros a nombre de Julián en horarios en que él estaba trabajando. La trama se dibujaba con números, pero yo los veía como golpes contables. Cada transferencia era un empujón, cada pago un cierre de puerta. Mientras tanto, Mateo empezó a llamarme desde un número desconocido, a escondidas, susurrando desde el baño. Abuela, ella dice que si hablo te van a meter presa. Yo respiraba lento. ¿Para qué mi voz no temblara y le contaba historias de cuando él era pequeño, del perro que quiso adoptar y no pudo, de la bicicleta que aprendió a montar, porque a veces la mejor forma de sostener a un niño es recordarle que el mundo también ha sido bueno, que no todo es comisaría. En una de esas llamadas me dijo algo clave, ella guarda todo en una caja plateada, en el armario de arriba. La caja plateada, pensé, podía ser el diente del lobo, contratos, recetas, fotos, el dossier original. No podía entrar a la casa, no podía acercarme, pero las casas tienen grietas como las mentiras. Hablé con Tomás, el exmarido de Clara, a quien nadie nombraba porque Clara había enterrado esa etapa con la misma sonrisa con la que enterraba la culpa. Tomás me recibió en un taller mecánico, con manos manchadas de aceite y ojos de hombre que ya perdió una guerra. No vengo a juzgarte, le dije, vengo a entender. Él se rió sin humor. Entenderla a ella es como entender una tormenta, señora, pero cuando le conté lo de Mateo, su cara cambió y me dijo que Clara había intentado hacer lo mismo con su hija años atrás, que lo acusó de violencia, que presentó informes falsos, que le vació una cuenta conjunta, que lo dejó sin ver a la niña durante meses. Yo no tenía una Fátima, dijo, ni tenía pruebas, y al final me rendí para poder respirar. Le pedí si tenía mensajes viejos, correos, cualquier cosa, y me dio un pendrive con capturas y una sentencia de un juzgado en la que se mencionaba conductas manipuladoras de Clara. Aquello no era suficiente por sí solo, pero era un espejo. Clara repetía patrones, y los patrones, cuando se muestran, se vuelven evidencia de intención. Con eso, Fátima diseñó una estrategia que no dependía de convencer a Julián en privado, porque en privado Clara era reina, dependía de sacarla a la luz donde ella se creía invulnerable. Clara amaba los escenarios sociales, los cumpleaños, las fotos de familia, los brindis donde se podía narrar a sí misma como salvadora. Y justo se acercaba el cumpleaños de Julián, una cena que Clara planeaba como coronación, porque además quería anunciar algo importante, un cambio de cuentas, una venta de la casa, una mudanza a un barrio más seguro, todo envuelto en esa palabra que usa la gente para esconder la violencia. Mejor, yo sabía de la cena porque mi hermana aún estaba en el grupo de mensajes familiar donde Clara escribía como si fuera la directora de una empresa llamada Familia, y yo, pese a la restricción, podía estar en un lugar público si no me acercaba a Mateo, y la cena sería en un restaurante grande, con testigos, con cámaras, con meseros que escuchan todo y fingen no escuchar. Fátima consiguió que un funcionario del juzgado estuviera disponible esa noche si hacíamos una solicitud urgente, y me dijo, usted no va a gritar, Elena, usted va a dejar que los hechos griten. El día de la cena me puse un vestido oscuro que mi marido decía que me hacía ver más alta, y me até el pelo como si fuera a una audiencia y no a un cumpleaños, porque en el fondo era lo mismo. Al entrar al restaurante, vi la mesa larga con manteles blancos y copas brillando como dientes, vi a mi hijo en la cabecera, vi a Clara a su lado con un vestido rojo, el rojo de quien quiere ser vista, y vi a Mateo un poco más allá, callado,
con la mirada pegada al plato como si el plato pudiera tragarlo. Mi corazón dio un salto, porque la prohibición de acercarme era una cuerda alrededor del cuello, pero yo respiré como me enseñó Fátima, lento, exacto. Algunos familiares se callaron al verme, otros fingieron sorpresa, y Clara sonrió con una alegría que era una navaja. Mira quién vino, dijo en voz alta, para que todos oyeran. Qué valiente. Julián se puso de pie, pálido. Mamá, esto no, y Clara le tocó el brazo para que se sentara, como si lo guardara en su bolsillo. No, amor, dijo ella, que se siente, no vamos a ser groseros, aquí todos somos adultos. Adultos, lo dijo mirando a Mateo, y él se encogió. Yo me senté al extremo de la mesa, lejos del niño, respetando la distancia, pero lo suficientemente cerca para que él supiera que yo no lo abandonaba. Clara levantó su copa y empezó el discurso con voz de actriz. Habló de un año difícil, de pruebas, de personas tóxicas que no soportan vernos felices, y algunas tías asintieron porque es más cómodo creer que la felicidad ajena es atacada por envidia que por hechos. Luego sacó una carpeta elegante y la puso frente a Julián como si fuera un regalo. Hoy vamos a ordenar por fin las finanzas, anunció, vamos a unificar cuentas, vender esa casa vieja que solo trae recuerdos, invertir, y además, hizo una pausa para que el suspense fuera postre, vamos a pedir la custodia completa, con respaldo profesional, para que Mateo tenga estabilidad y no se deje manipular. Al decir profesional, miró hacia mí con lástima calculada, y yo sentí el impulso animal de saltar la mesa, pero sostuve la copa sin beber. Julián, confundido, miró a Mateo un segundo, y Mateo bajó la mirada, y ese gesto fue el aplauso silencioso que Clara buscaba. Entonces Clara hizo lo que yo sabía que haría, sacó su dossier en papel en la mesa, como si el papel fuera sentencia, y leyó fragmentos de mensajes míos. Te vas a arrepentir, leyó, omitiendo que yo lo había escrito después de la primera agresión. Esto se va a saber, no te perdonaré. Lo leyó como si fueran amenazas de una loca, y yo vi a mis parientes mirarme con ese miedo burgués a la incomodidad. La señora Elena, dijo Clara, ha intentado llevarse a mi hijastro, ha inventado historias, ha puesto al niño en contra de su padre. Tenemos informes, y ahí apareció el nombre del doctor Soria, pronunciado como si fuera santo. Yo solo quiero proteger a mi familia, concluyó, y el restaurante pareció inclinarse a su favor, porque la gente cree en quien habla sin temblar. Yo dejé mi copa en la mesa con un sonido pequeño, un golpe mínimo que, sin embargo, hizo que Clara me mirara, y en ese instante yo sentí la vieja Elena que se callaba a morir, y la nueva Elena que había aprendido a usar el silencio como trampolín. Clara, dije con voz tranquila, ¿puedo hacerte una pregunta delante de todos? Ella sonrió. Por supuesto. ¿De quién es la casa vieja? ¿Qué quieres vender? Pregunté, y algunos se rieron porque parecía una tontería. Clara ladeó la cabeza. De Julián, obviamente. Yo asentí despacio. ¿Obviamente? ¿Tienes los papeles? Julián frunció el ceño. Mamá, no. Clara se rió, esa risa que es un portazo. No vamos a hablar de eso ahora, es ahora o nunca, dije, y saqué de mi bolso una carpeta simple, sin elegancia, pero con peso, y la puse sobre el mantel como se pone una piedra en un río para cambiar la corriente. Aquí está la escritura, dije, y aquí está el fideicomiso. Julián abrió la boca, confundido, y Clara, por primera vez, parpadeó rápido. No puedes, empezó ella, pero yo seguí. La casa está a mi nombre con usufructo vitalicio, y a nombre de Mateo en el futuro, por decisión de su abuelo. Julián tiene derecho de uso mientras respete ciertas condiciones, entre ellas, no poner en riesgo al menor. Clara intentó agarrar la carpeta, pero yo la retiré con un gesto suave. ¿Ves? Le dije a Julián, tú firmaste cuando tu padre murió, pero no leíste. La mesa se llenó de murmullos, y Clara apretó los dientes, pero recuperó su máscara rápido. Eso no tiene nada que ver con lo ¿qué estamos hablando? Esto es sobre la estabilidad emocional del niño. Tiene todo que ver, respondí, porque la estabilidad no se compra con informes pagados. Entonces hice la segunda parte, la que me temblaba en la punta de los dedos. Saqué el teléfono y, sin acercarme a Mateo, levanté la pantalla hacia el centro para que todos vieran el vídeo del pasillo. Esto es de la cámara de una vecina, dije, y muestra a Clara arrastrando a Mateo, y ahora van a escuchar la voz de Mateo pidiéndome ayuda con un código. Semanas antes de que lo golpearan, puse el audio, y en el silencio del restaurante se oyó la voz de mi nieto, frágil, diciéndolo del paraguas rojo, y luego la voz de Clara detrás, filosa. ¿Con quién hablas? Una tía se llevó la mano a la boca, alguien dijo, Dios mío, y Clara se puso de pie de golpe, tirando su copa, el vino rojo derramándose como una confesión. Esto es ilegal, gritó, y ahí se le escapó la dulzura, como se le escapa el control a quien vive de control.
Julián se levantó también, pálido, mirando la pantalla como si fuera un espejo donde por fin se reconocía. Mateo, al otro lado, levantó la cabeza, y yo vi en sus ojos algo que no había visto en semanas, una chispa de «¿me creen?». Clara intentó girar el relato, ella lo manipuló, ese vídeo no muestra nada, el niño se golpea solo. Es un chico violento, y entonces yo saqué la tercera pieza, la que Fátima me había dicho que guardara para el final, los extractos bancarios, con los pagos al doctor Soria y transferencias a una cuenta que no era de Julián, y esto, dije, es dinero que salió de una cuenta conjunta antigua, con mi firma como cotitular, hacia el doctor que te diagnosticó sin verme, y hacia una empresa a tu nombre. Si esto no es manipulación, dime qué es. El murmullo se volvió oleaje, y Clara miró alrededor buscando aliados, pero en esa mesa la gente no era valiente, era solo curiosa, y la curiosidad, cuando huele sangre, cambia de bando. Julián tomó los papeles con manos temblorosas, y su cara se deshizo, porque en un solo golpe se le caían la comodidad, el amor idealizado, la idea de que su vida estaba en orden. Clara, susurró él, y ella lo miró como se mira a una herramienta que falla. Fue en ese instante cuando Mateo se puso de pie, con una voz pequeña pero firme, dijo algo que no estaba en mis papeles, algo que no estaba en ninguna carpeta. Papá, yo no me golpeé solo, y el restaurante, que antes parecía un escenario de Clara, se convirtió en una sala de juicio donde el testigo habló. Clara se abalanzó hacia él con la mano levantada, quizá por costumbre, quizá por furia, y fue el gesto el que la traicionó más que cualquier documento, porque varios ojos lo vieron, y un mesero se interpuso sin pensar, y alguien llamó a seguridad, y yo vi cómo el cuerpo de Clara se tensaba, atrapado por la mirada pública. No lo toques, dijo Julián con una voz que yo no le escuchaba desde adolescente, una voz que parecía venir de un lugar enterrado. Clara intentó reír de nuevo, pero la risa salió rota. Yo levanté la mano y marqué el número que Fátima me había dado, y en pocos minutos llegaron 2 agentes, no como la primera noche, no con la comodidad de creerle a la mujer bien vestida, sino con la incomodidad de una escena llena de testigos. Clara habló rápido, quiso llenar el aire con su versión, pero los agentes vieron el vídeo, escucharon el audio, tomaron nota de los extractos, y uno de ellos miró a Mateo y le preguntó, con una humanidad que a mí me sorprendió, ¿quieres hablar? Mateo asintió, y cuando empezó a contar, sin gritos, con detalles simples, la violencia se volvió imposible de decorar. Clara se sentó otra vez, rígida, como si de pronto le pesara el vestido rojo. Julián lloró sin cubrirse, y yo no sentí triunfo, sentí una tristeza profunda, porque la verdad no siempre llega como justicia, a veces llega como funeral de lo que creíamos. Aún así, esa noche fue el giro, y al día siguiente, con el vídeo, el audio, la declaración y el antecedente de Tomás, el juzgado revocó la restricción contra mí y dictó medidas de protección para Mateo. Clara intentó contraatacar, diciendo que yo había armado todo, que había comprado testigos, que la cuenta bancaria era un malentendido, pero ya no controlaba el relato, y cuando alguien pierde el control del relato, se le ve la costura. El doctor Soria, ante la amenaza de una investigación, envió una carta tibia diciendo que su informe era orientativo, y esa palabra lo desnudó. Julián se quedó en mi casa varias noches, sin Clara, durmiendo en una silla como si no mereciera cama, y me dijo una frase que me dolió más que sus insultos. Yo no quería creer porque tenía miedo de estar solo. Yo le contesté la verdad sin crueldad. Estaba solo igual, hijo, solo que no lo sabías. Mateo empezó terapia con una psicóloga que no prometía milagros, solo presencia, y cada vez que regresaba traía un dibujo, a veces un paraguas rojo, veces una casa con puertas enormes, y yo guardaba esos papeles como si fueran títulos de propiedad del futuro. Clara, mientras tanto, enfrentó cargos y un proceso que no se resolvió con rapidez, porque la justicia es lenta y la violencia es rápida. Pero ya no podía acercarse a Mateo, ya no podía tocarlo ni con la mano ni con las palabras. En la última audiencia previa, ella me miró con odio puro y me dijo, «Te arruinaste por él». Yo la miré y respondí algo que no era bravata, era constatación. Me reconstruí por él. Cuando volvimos a casa, Mateo se sentó en mi sofá y me preguntó si yo iba a ir a prisión por su culpa, y yo lo abracé fuerte y le dije que la culpa no era una herencia que él tuviera que aceptar, que las mentiras de los adultos no le pertenecían. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, lo vi dormir sin apretar los puños, y yo, en la cocina, con la carpeta de papeles guardada en el cajón, entendí que el poder real no era la casa ni el dinero, sino la decisión de no callar cuando el mundo te pide silencio para estar cómodo, y que a veces una abuela, subestimada y arrinconada, puede volverse el punto de quiebre de una historia entera, no por venganza, sino por amor. Ese amor que aprende tarde que también debe ser estrategia.